Esta campaña que ya arrancó ilegal, ¿alguien puede hacer algo? La Junta, el Tribunal Superior Electoral, la María Santísima. Ahí voy. ¿Qué está pasando? La Junta Central Electoral tuvo la previsión desde enero del 22, Pablo, y presentó una propuesta de reglamento administrativo sancionador a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a la sociedad civil, a las academias. Financiamiento a los partidos, Por ejemplo. que ahí está la sombra del narcotráfico y el lavado de activos. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya. La de esta entrega es lo que yo llamo pues una entrevista oportuna. Oportuna por más de una razón. Decir que estamos ya inmersos en una campaña electoral, ilegal por demás, pero en una campaña electoral. Si algo faltaba, tenemos nueva ley de régimen electoral, pero también tenemos una nueva ley de registro civil que aclara cosas importantes sobre la identidad. Pero ¿cómo va? ¿Cómo va el montaje de las elecciones? Que hay que recordar el trauma del ciudadano dominicano con las municipales, con las elecciones municipales de febrero del 20 que fueron suspendidas. Y eso pues marcó y afectó la credibilidad de las instituciones, de la democracia y de la misma Junta Central Electoral. Por consiguiente, ahora hay que andar con pasos tan firmes como cuidadosos con este asunto del montaje de las elecciones. ¿Cómo va? ¿Cómo está el padrón? ¿Cuántos nuevos votantes habrá en el 24? Pero hay cosas demasiado importantes como este lío del transfugismo, la compra de alcaldes o de candidatos o de dirigentes, un poco esa lucha que se da entre los partidos políticos, el que está en el poder con los que están en la oposición. Un poco la práctica del PLD gubernamental, ahora ese PLD opositor está y va a padecer, y la fuerza del pueblo, que es la versión verde del PLD. Esos dos partidos que en verdad son uno solo, pues van a sufrir los envites de un partido revolucionario moderno que aprendió. Por eso siempre digo que donde las dan, las toman. Entonces son muchos temas. Tenemos lo del transfugismo, tenemos lo del padrón, pero también hay que averiguar si esta nueva ley, la 20-23, tiene garras para meter en cintura a una partidocracia incontrolable, tan incontrolable que miren cómo está en campaña electoral ilegal, pero en campaña electoral. Es por esto que es tan oportuna esta conversación con el señor presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, don Román Jaques Liranzo. Después de la pausa, comenzamos. No se vayan muy lejos. Buenas noches, presidente. Pablo, un honor. Caramba, Román Jaques y Liranzo, doctor. Así es. ¿Cómo va la Junta Central? Román. O Román. Román. ¿Sabes que Román? Yo no puedo mencionar el nombre de Román sin pensar en Francisco Alberto, caramba, ¿no? Sí, mi padre siempre me hacía esas historias cuando yo estaba pequeño y eso sí me hizo que estudiara esa parte de la historia con más énfasis. ¿Cómo van las cosas, esa presión que recibe un presidente de la Junta Central Electoral a medida que se va acercando la hora cero y con una campaña ilegal pero ya montada? ¿Cómo estás? Yo creo que lo de presión con una buena planificación y haciendo las cosas con tiempo, yo creo que lo que podrán surgir algunos imprevistos propios de los procesos electorales, y lo que uno tiene que estar es preparado. La Junta Central Electoral, este pleno, ha trabajado con tiempo todos los procesos electorales a un nivel tal que, por ejemplo, tú puedes ver que en 2 años de gestión, si bien es cierto que no es una facultad constitucional,
pero en un caso tenemos iniciativa legislativa y en el otro caso somos los que constitucionalmente tenemos esa facultad, que es la identidad. Se han logrado a través del Congreso Nacional y el procedimiento que establece a través del Poder Ejecutivo 2 reformas. La reforma a la vetusta y vieja ley de más de 80 años, la 659, que regulaba los actos del Estado Civil, a una nueva ley, que yo digo que es la ley país, es el avance legislativo más importante. Esa es la 420, la de 423. La 423. Y la reforma al sistema electoral exclusivamente en lo que tiene que ver con la ley de régimen electoral, que es la 2023. Note usted que fueron 2 iniciativas impulsadas desde la Junta Central Electoral, lógico, en el área de registro civil. Esto fue una iniciativa primaria del senador Dionis Sánchez de Pedernales, y las comisiones tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados hicieron esfuerzos interesantísimos y entrega total para que pudiésemos tener. Entonces, note usted cómo 12 reformas se logran con tiempo. Además que son la esencia de la Junta Central Electoral. Nosotros también hicimos una propuesta muy amplia, que yo creo que no es el tema de debate, ya la Junta está en la obligación de aplicar la ley vigente, que es el principio de legalidad. Nosotros desde que llegamos lo primero fue una propuesta de reforma integral a las 2 leyes, a la ley de régimen electoral, que tuvo un producto, y la propuesta de reforma a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que no fue conocida en el Congreso Nacional, pero nosotros esperamos que para un próximo ciclo electoral, entiéndase, después de las elecciones del 24, el poder político se aboque a una revisión y a una modificación a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y por qué no a algunos aspectos que quedaron pendientes de la ley de régimen electoral. Pero tenemos nueva ley de régimen electoral y comienzo por algo que es como la esencia, lo fundamental, que es la garra, o sea, el régimen de consecuencias, porque aquí las leyes adolecen de eso, mucha teoría, muchos artículos que hablan de esto, sí, pero si yo no hago tal cosa, ¿qué me ocurre? Ah, no, señor Macchini, mire aquí, eso no, la ley no contempla. Y entonces vamos a revisar los temas más neurálgicos. Por ejemplo, el tema del financiamiento a los partidos, por ejemplo, que ahí está la sombra del narcotráfico y el lavado de activos. Sí, pero tú hablabas primero en tu introducción del periodo previo al inicio de la pre-campaña. Entonces, de garras y de financiamiento. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hizo la Junta Central Electoral? Porque hay que estar claro, Pablo. Este país, República Dominicana, hay 3 aspectos que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, apasionan, que es el béisbol, el tema religioso y desde luego el tema político partidista. República Dominicana ha vivido históricamente procesos electorales constantes. Recuerda que las elecciones estaban separadas por 2 años. Entonces, esta constante campaña provocó que en la reforma constitucional se hicieran las elecciones, aunque no unidas todas, pero sí en el mismo año. Por eso tenemos elecciones en febrero del 24 y tenemos elecciones en mayo del 24 y una posible segunda vuelta posteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto no estaba regulado porque no podía regularse porque ni bien terminaba una elección había que comenzar la otra. Legalmente. Entonces, cuando se hace la reforma de régimen electoral, una del 18 y otra del 19, entonces queda ese vacío legal porque aquí nunca se ha regulado un periodo muerto que es el de la aspiración y que tú tienes todo el derecho constitucional de aspirar. Y te digo algo, si Pablo Macchini, que no es el caso, aspirara a un cargo de elección popular, sea de manera como una iniciativa particular y que después quiera desarrollar a través de un partido, agrupación o movimiento político, pero tú tienes un nombre, es Pablo Macchini. Ahora, el que vive en Bayona... Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Exactamente, que quiera aspirar a una posición a la que tú aspiras,
él tiene que tener ciertos derechos garantizados para poder posicionarse, porque tiene que nacer desde cero. Claro. Y no es lo mismo uno que aspire que ya nace con 100 puntos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hizo la Junta Central Electoral ante estos vacíos? Resolutó en septiembre, agosto del 21, o sea, a menos de un año de estar asumiendo esta gestión, con la famosa resolución donde, y en base a lo que establece la ley pasada, no la vigente, hicimos qué está prohibido y qué está permitido en el periodo previo al de la pre-campaña. Ahora bien, nosotros como Junta Central Electoral, nosotros somos un órgano de administración, nosotros somos el árbitro. La Junta Central Electoral, que ha sido malentendido históricamente, no es el verdugo del proceso. Nosotros administramos un proceso y arbitramos. Porque no tienen fiscal electoral No, y la Junta Central Electoral no porque tiene existe que ver un tribunal con eso. superior electoral, pero todos los FAO se les pegan a la Junta, que es grave porque la credibilidad de la Junta hay que cuidarla porque es la que dice quién ganó y quién perdió. Es que es el árbitro. Ahora, es el árbitro. Usted puede apelar eso ante el Tribunal Superior Electoral y si es un crimen o un delito, usted puede, la Junta sí puede, por ejemplo, presentar una denuncia, no solamente a la Junta Central Electoral, sino sus juntas electorales en cada municipio e incluso a la del exterior. Podemos denunciar y hasta querellarnos, pero quienes van a juzgar los delitos y crímenes electorales, antes era el Tribunal Superior Electoral, pero por una sentencia reciente de diciembre del 21, inclusive, el Tribunal Constitucional dijo que el Tribunal Superior Electoral no era competente para esto, sino los tribunales penales ordinarios de primera instancia, lo pasó al Poder Judicial. Pero entonces ahora en ¿qué esta hace la campaña, Junta? en esta campaña que ya arrancó, ilegal, ¿alguien puede hacer algo? La Junta, el Tribunal Superior Electoral, la María Santísima. Ahí voy. ¿Qué está pasando? Sí, ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos, de manera reglamentaria, y mucho menos por resolución, establecer sanciones. Decimos que está prohibido y que está permitido. ¿Qué ha hecho la Junta? Ha llamado a la prudencia, hicimos un pacto, recuerda, con todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para respetar esto que está prohibido y permitido, que si tú vas a hacer actividades que sean propias de las que tiene que hacer el órgano interno del partido. Sí, pero esos son llamados conciliadores. Ahora entonces, que hay nueva ley, en esta ley sí arreglaron eso para que, señor partido político, es que, te voy a partir en dos. Lo primero es que establecen de manera clara la facultad de medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Medidas preventivas. Por ejemplo, yo te puedo advertir de que no hagas determinado acto porque tú has notificado que vas a hacer un acto público en la Plaza de la Bandera. Eso está prohibido. Entonces, está prohibido. Entonces, la Junta puede, por ejemplo, decir que no hagas ese acto. O una asamblea que no corresponda porque es para elegir un candidato cuando no estamos en el periodo de candidatura. Entonces, la Junta puede prohibir preliminarmente esto como una medida cautelar, suspender. Entonces, ahora bien, esto en el nuevo marco legal pasa al Tribunal Superior Electoral. Pero ¿qué ocurre? Ahí es que voy. Esta misma ley dice, Junta Central Electoral, usted puede establecer medidas cautelares y sanciones administrativas electorales, no penales, no penales. ¿Qué son estas sanciones administrativas electorales? Algún tipo de multa, que es lo que establece, hasta creo que 100 salarios mínimos. De un salario a 100 salarios ¿Sale mínimos. barato y hacer una marchita legal? Esa es la sanción administrativa que impone. Ahora bien, ¿qué le dice la misma ley actual, la 2023? Dice, Junta Central Electoral, antes de usted tomar alguna medida cautelar o antes de usted accionar administrativamente contra un partido político o contra alguien que haya vulnerado la ley, debe reglamentar ese procedimiento administrativo sancionador, que es la tutela judicial efectiva, que es el debido proceso, el famoso tema de los abogados. El debido proceso se irrespetó, el derecho de defensa, que es un tema que debe ser contradictorio, etc. Entonces, ese reglamento que la ley actual nos faculta, la Junta Central Electoral tuvo la previsión desde enero del 22, Pablo, y presentó una propuesta de reglamento administrativo sancionador a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a la sociedad civil, a las academias
eso fue opinado, eso fue una audiencia pública el año pasado. ¿Qué ocurre? Que como viene la reforma, la Junta Central Electoral dijo, espérate, tenemos que esperar qué va a decidir el Congreso Nacional con relación a la reforma, porque toca aspectos de medidas cautelares, incluso en una primera fase, algunas fueron limitadas, ahora fueron fortalecidas, y en esta etapa nos encontramos armonizando la ley 2023 con nuestra propuesta de reglamento para en los próximos días, entonces, publicar ya este reglamento que establece el procedimiento administrativo sancionador y coloca a la Junta Central Electoral en el terreno de respetar el debido proceso que ordena la ley. Pero entonces podemos, concluyendo en este tema, podemos decir que a partir de esta nueva ley ya no será posible montarse una campaña electoral ilegal. Ya habrá las garras. Ya hay garras. Para ya hay hacer garras. eso. Ya hay garras. Otro tema, y vámonos a la pausa, porque el tema que necesito saber que me plantea el presidente de la Junta Central Electoral es con este tema tan de moda del transfugismo. Se compran alcaldes. Vamos a hablar voten de eso. honorables, voten honorables. Después de la pausa, hablemos de transfugismo en esta nueva ley régimen electoral con el señor presidente de la Junta Central Electoral. Todo el mundo sabe que la mano del lavador de activos, que la mano del narcotráfico está presente en la lucha político-electoral en República Dominicana y hay evidencias. ¿Qué plantea la nueva ley, la Junta Central Electoral, ante este problema de la financiación ilegal de los partidos? Hablemos de la garra de la ley al que viole el tope establecido, el truqueo para frenar este asunto que ha convertido la lucha electoral en un asunto casi empresarial de dinero. Sí, fíjese bien. Lo primero es que la ley pasada, y esta ley lo dejo igual, habla de una unidad de fiscalización de los fondos de los partidos políticos. Recuerda que aquí hay dos modalidades para el financiamiento, que es público, que es el que asigna el Estado Dominicano a través del Congreso, que se le asigna a la Junta, y normalmente cuando hablan del presupuesto de la Junta le suman esos 1.000 y pico de millones que no son de la Junta, que son de los partidos políticos, lo que hace que lo distribuye según el orden que corresponda por ley. Entonces, y están fondos privados que reciben. Entonces, ¿qué hizo la Junta desde que llegamos? Convirtió esa unidad en una dirección, porque antes era una unidad que dependía de la dirección financiera, y esa dirección financiera rendía un informe al Pleno. No, es un director con un cuerpo técnico que es el que va a supervisar los recursos de los partidos políticos, de los movimientos y agrupaciones públicos, pero también los que los candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas obtengan de manera privada, porque la ley habla de topes, no solamente topes en el nivel de precandidatura, sino de candidatura. La ley nueva, la 2023, habla de candidatura porque regula la campaña, topes de campaña. No habla de pre-campaña. La pre-campaña está en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que no fue tratada en la reforma. Entonces, ¿qué de novedoso tiene el tema de la reforma? Que los topes, aunque se mantienen iguales, aquellos candidatos o candidatas que se excedan con más del 5% del tope, viene una sanción pecuniaria, que es la que establece la ley, que será una multa equivalente a 3 veces el monto excedido al candidato. Y el informe financiero de los partidos, explicando de quién recibió dinero, cómo lo recibió. Yo sé que ellos tienen unos truqueos, hasta ahora han tenido unos truqueos para falsear eso, para burlar a la Junta. Ahora hay garra para evitar, porque aquí lo que está a la vista no necesita espejuelos. Ha habido, lo que ocurre es lo siguiente, esos informes financieros fueron solicitados ahora por la Dirección de Fiscalización. Pero creo que antes no había garra para si no me lo entregaba, yo no te podía partir en sí, dos y ponerte 20 millones. Sí, lo decía la ley pasada, que no te tengo que asignar los fondos. Pero mira qué es lo que ocurre. Oye, qué es lo que ocurre. Es que la ley dice, nosotros lo solicitamos. Sí. Y los partidos cumplieron. Ahora bien, ¿qué ocurre? Para el año electoral, ¿qué dice la ley? Que los partidos políticos tienen, una vez
vencido el año fiscal de gastos, entiéndase, por ejemplo, este 23, ellos tienen 6 meses para presentar su informe. Es decir, que los gastos del 23 pueden ser presentados enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio, a final de junio de 2024. Pero es decir, el palo está dado ya. Entonces, los gastos del 24, Qué leones. oiga bien, los gastos del 24 pueden ser presentados hasta final de junio, fue que te dije, los 6 meses. Ajá, los 6 meses. Del 25. Lo que pudo haber ocurrido, ya ocurrió. No, si ya yo gané mi, Ahora mi bien, senaduría, mi presidencia. si no la importa. Junta Central Electoral, esto es a los gastos del partido. Ahora bien, si la Junta Central Electoral tiene que pedir, porque para tú determinar los topes, tiene que pedir los informes en el periodo de pre-campaña y de campaña a todos los precandidatos y precandidatas y a todos los candidatos y candidatas y a través de esa dirección. Entonces, tenemos que requerir a través de una resolución, porque tampoco la ley reguló este aspecto, tenemos que reglamentarlo. Entonces, determinados plazos para que usted presente sus informes de gastos privados como candidato o candidata y sobre todo que también vamos a incluir los famosos movimientos de apoyo. No los movimientos que habla la ley como organización política, sino los movimientos de apoyo, el famoso sector externo, que te puede presentar que con mucha frecuencia entre el lavado por ahí. Y te dice, bueno, yo gasté en los topes, yo tenía como tope 30 millones, yo gasté 29, mira, pero la Junta Central Electoral a través de inspectoría, de la Dirección de Inspectoría, a través de la Dirección de Partidos Políticos, va a darle seguimiento porque tenemos ya iniciativa de medidas cautelares y sanciones administrativas y con ese reglamento que se va a aprobar ya acorde con la ley, te puede decir a ti, excúseme movimiento, pero usted está apoyando al candidato X, que presentó 29. Y hay antecedentes de eso, hay no, jurisprudencia, no. Alguien lo han partido en dos, le han aplicado una... O sea, en este país muchas leyes, a veces se dice, los gringos creo que son, que dicen, a más leyes, menos cumplimiento de estas. Por ejemplo, a propósito de estos temas, en los delitos electorales, aquí ha habido solamente 3 sentencias, que fue en la gestión pasada del Tribunal Superior Electoral. 3 sentencias que fueron por compra de cédula, y que hubo incluso una condena que fue después, se llegó a un acuerdo, pero hubo un precedente que es importante a los fines de lo que podría venir. Y el tema de los nuevos partidos, de los nuevos movimientos, porque más de uno dice que mucho más rentable, mira qué rentable, de poner un colmado en el ensanche La Fe o Villa Juana, es montarse en un movimiento. Después de la pausa, vamos a hablar de qué dice la ley, cómo va el proceso, cuántas solicitudes tienen y si hay la intención de poner cierto orden y de alejar de alguna manera estos pequeños partiditos que más que partidos son como pequeñas empresas, pero que saben cómo jugar con la ley. Después de la pausa. Ya regresamos. Presidente, nuevos partidos, solicitudes para nuevos partidos, nuevos movimientos, organizaciones, ¿cómo está eso? ¿Son muchas las solicitudes? Sí, el 18 de febrero, por ley, venció el plazo de presentar solicitudes a aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran conformar un partido, agrupación o movimiento político, porque son modalidades distintas de agrupación. Aunque los partidos tienen un rango constitucional, la ley establece agrupaciones que son más bien a nivel provincial y los movimientos que son municipal para alcaldías, directores distritales, vocalías, etc. Entonces, en ese sentido, se presentaron aproximadamente 100 solicitudes entre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Partidos aproximadamente 50, como partido político propiamente dicho. Ahora, ¿qué ocurre? Eso no significa que van a ser aprobados. O sea, ahora esto comienza un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos que establece la ley e incluso de censos, o sea, estudios de campo donde se verifica si Israel efectivamente las personas que han sido señaladas como miembros de esa futura organización política, entonces realmente acreditan
su militancia o no. Y los requisitos siguen siendo más o menos Son los mismos. Eso de tener una representación en cada... Sí. Habla de local. Sí, ya eso, y ya 50 eso, cosas nuevas. De eso, y hay tantos más bien, cuartos. ahí lo Wow. más enrevesado es Sí. la verificación de un porcentaje de los miembros que hay que verificarlo in situ a nivel nacional. Esa es la gran dificultad que tiene a la hora de que se presente a la dirección de partidos O políticos. sea, es confirmar que sí, que tú firmas confirmar. y depurarlo con el padrón, me Y imagino. los requisitos que establece la ley. Ok. Pero es importante señalar, porque Sí. a veces llama preocupación, no porque si tienen el derecho o no, sino porque el sistema dominicano para formar un partido político Sí. es rígido. Por ejemplo, usted va a otros países y usted conforma un partido político con una declaración notarial, con un notario público. Aquí no, el sistema es rígido. Para usted formar un partido, los requisitos que exige la ley son muy complejos. Sin embargo, es una inversión mejor que un colmadón en Villajuana, yo decía ahorita. Bueno, o sea, y que hay gente que tiene partidos la emergentes hace 30 años y bien que le la ha ido. democracia funciona con los partidos. Sí. Ahora, lo que sí garantiza la Junta Central Sí. Electoral es que los partidos que aspiran a ser reconocidos, más bien en formación, Sí. porque hay algunos que ya iniciaron su proceso con mucha antelación, que ya han completado incluso hasta los estudios de campo. Esto, nosotros tenemos hasta el 18 de octubre de este año para darle respuesta a estas más de 100 solicitudes. Octubre. Pero la Junta no lo va a hacer así porque, ¿qué ocurre? Independientemente de que yo le diga a usted, no le reconozco o le reconozco, usted tiene, si no le reconozco, facultad de ir, por ejemplo, al Tribunal Superior Electoral en base a la nueva ley. Recuerda que esto iba al Tribunal Superior Administrativo, ya no, en base a la nueva ley, como debe ser, va al Tribunal Superior Electoral. Ahora bien, si yo te lo reconozco, Pablo, como partido político, como movimiento, y te lo reconozco el 15 de octubre de este año, ¿qué competencia igualitaria vas a ejercer cuando ya todos los demás partidos que han sido reconocidos ya han celebrado primaria, tienen sus reservas, tienen sus alianzas coordinadas con los demás partidos? Entonces, tú ni primaria vas a hacer, o sea, no vas a poder competir. Solución eso. Hacerlo con tiempo. Inmediatamente la Junta termine la respuesta a esta solicitud, Pato o Gallareta, Sí. te la doy en el tiempo que complete. No voy a acumular como se hacía antes y darla en octubre. Ahora viene pregunta capicúa, presidente. Este asunto de los partidos, partiditos que tienen 30 años o 4 años, que están aquí, están hoy con no son de izquierda ni de derecha, sino mancos. En la práctica y en su comportamiento uno se da, ponen en evidencia que son partiditos de quita y pon. Ahora, por ejemplo, siempre están detrás del poder, ahora hay unos detrás del PRM, como antes del PLD. O sea, no hay algo que ponga un poco de orden y respeto al proceso democrático, porque hay un proceso, preocupante proceso de desacreditar la democracia. Y una democracia tiene la calidad de sus ciudadanos y de sus partidos. Y aquí la partidocracia, en ese sentido, deja mucho que desear. ¿Hay algún truqueo de ustedes poder filtrar esta vaina? O sea, No, ¿de qué manera yo organizo fíjese esto? bien, lo Porque primero es que hay que cumplir Sí. con lo que establece la ley. La Junta Central Electoral va a aplicar la ley. Entonces, existen en el sistema reconocido aproximadamente entre movimientos y agrupaciones políticas unos 35 actualmente. Entonces, independientemente, aquí lo importante es la calidad del ejercicio democrático y participativo de esos partidos políticos. Porque el sistema electoral no solamente está integrado por la Junta Central Electoral, por el Tribunal Superior Electoral, por las juntas electorales, las asambleas electorales que se conforman cada 4 años en los colegios electorales o mesas electorales, sino que ya constitucionalmente existen los partidos políticos. Y este sistema democrático, para funcionar, tiene que ser a través de los partidos políticos. Entonces, por eso es que el llamado es a que los partidos, como hemos estado trabajando en mancomunidad, organizando este proceso electoral, lo que tienen que preocuparse no tanto por la cantidad, sino por la calidad de ese ejercicio democrático que ellos deben preservar, porque le digo algo, si los partidos políticos se quiebra la democracia, se quiebra el sistema de elecciones
y entra la desafección. La desafección es una desconfianza a la democracia del pueblo. Entonces, vienen y surgen unos personajes que han surgido en otros estados de la región, de mala recordación, que no vienen al tema. Entonces, en la medida que los partidos políticos se debilitan, estos instrumentos irregulares de personajes surgen. Entonces, debemos nosotros como país apostar a que los partidos políticos se fortalezcan. Y podemos tener la seguridad de que la Junta Central Electoral va a hacer todo lo que le permite la ley, porque hay que recordar eso, Claro. ustedes tienen ese freno Si no, para poner orden en este lío. Y ellos lo saben. Si la ley me dice a mí que por ahí no se puede, le vamos a decir que no se puede. Si la ley me dice aquí, mire, en estos aspectos hay que socializarlo con ellos, porque te reitero, nosotros somos el verdugo de esto, nosotros somos los administradores, esto es una fiesta de la democracia. Y yo siempre lo he dicho, te pongo el siguiente ejemplo, es una fiesta, imagínate que es una orquesta de un merengue, porque vamos a poner merengue con el respeto a los demás modalidades, ¿verdad? Entonces, ¿quién organiza la fiesta? Y pone el local, la Junta Central Electoral, pero ¿quién toca la fiesta? ¿Quién es la orquesta? Los partidos políticos. Y el pueblo baila, si Dios es grande. Y baila el pueblo. Sí, Ahora, baila. si los partidos políticos tocan mal, ¿quién se va a quejar? Claro. Y si nosotros organizamos mal, ¿quién se va a quejar? El pueblo. Al final de cuentas, el sistema electoral es integral y todos debemos. Y si los ciudadanos y ciudadanas no participan, porque esto es otra cosa, no le pueden dejar la democracia a los órganos electorales, a los partidos políticos. Aquí vienen los colegios electorales. Se necesitan 100.000 ciudadanos para conformar aproximadamente 20.000 colegios electorales. ¿Cómo ha estado la participación? ¿La gente está por colaborar, por ser voluntario? Incluso ¿Cómo va ese trabajo? ahora, el próximo 10 de marzo, vamos a inaugurar la campaña Únete a los colegios electorales. Un llamado a los jóvenes universitarios, a los profesores, a los jóvenes que están en términos de bachillerato, que tienen más de 18 años, a los sectores empresariales, a los sectores de la sociedad civil, a los miembros de juntas de vecinos, a todo dominicano y a todo dominicano que le duele la democracia. La democracia no es para verla desde las gradas e ir a votar o abstenerse de votar. La democracia es para tú ir al terreno de juego y que no te digan o tú decir, ¿qué pasó? No, ve y vívela. Una gran experiencia, hay que decir sobre los muchachos. Pero claro, una entonces nosotros tenemos, por ejemplo, comenzamos este proyecto en Salcedo, dirigido por la magistrada Dolores Fernández. ¿Y qué se hizo ahí en Salcedo? Dirigido este tema a los que están a final de bachillerato. Yo ahora mismo esta modalidad de primaria y secundaria, están en sexto de secundaria ahora. Esos estudiantes de sexto de secundaria que tienen 18 años. ¿Sabe cuánto tenemos registrado para formar parte de la capacitación y poder ser elegible? 20.000 jóvenes, por ejemplo. Y es bueno una capacitación en matemática para así enterrar definitivamente porque la por eso necesitamos técnicos. No, eso en la propuesta nuestra es una digitalización de los resultados con una impresión del acta, no manual, sino simplemente para que se firme por los delegados políticos y los miembros de la Junta del Colegio Electoral. Presidente, ¿cómo es organizar unas elecciones en época de las fake news, en época de desinformación es un gran desafío mundial, de los bots? Bueno, fíjate lo que le acaba de pasar a Diario Libre, con una encuesta sobre para elegir el funcionario más popular. Y bueno, explotó el sistema de tantos bots. Y ya sabemos la historia de Rusia con el Brexit, la historia de Rusia con Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, con tecnología usted puede golpear la democracia electoral de un país. ¿Está preparada la Junta? Estamos asesores, trabajando con un equipo informático. ¿Cómo está eso? Lo primero es que nosotros estamos ya en la fase final de una firma, de un acuerdo con el Tribunal de Panamá, que tiene una experiencia importantísima en materia de desinformación en los procesos electorales. También con Brasil, recuerde que Brasil es una referencia de la región, y también con México, que han manejado el tema no solamente con una campaña preventiva y de información oportuna, sino también de acuerdos con, por ejemplo, con estas redes sociales, TikTok, con Instagram, con Facebook, con estas redes sociales. Sí, pero hay un elemento importante, que es la capacidad que tenga la institución para responder rápidamente
O sea, yo perdí, estoy perdiendo, agarro una funda de votos y digo, mira cómo están apareciendo en un basurero. Entonces, la Junta debe tener un equipo en minutos. Eso está constituido porque esta es la época de las reacciones rápidas. Sí, sí, eso está. Por ejemplo, la experiencia panameña, lo que nos va a abordar es que nuestra dirección de comunicaciones, que dirige Suedi León, entonces, va a tener un equipo, pero es un equipo de alto nivel. O sea, primero, en tener la información. Por eso te dije, una información primero preventiva, una información oportuna, es decir, tú tener la información antes de conocida. Segundo lugar, entonces, una respuesta oportuna e inmediata. Porque si tú dejas pasar segundos, esa desinformación corre. Como la verdolaga que se dice. Crece como la verdolaga. Crece como la verdolaga. Entonces, cuando nos tú salió vienes el a ver, a nosotros. Sí, porque yo, lo de Bonao no se me quita. Entonces, eso, la idea es darle una respuesta oportuna, pero con técnico, porque ¿qué ocurre? El Pleno no va a tener la capacidad de ir resolviendo todas estas cuestiones que ocurren. Nosotros tenemos un sistema que cada aspecto de la Junta Central Electoral informático. No, pero es un asunto de la dirección informática, ustedes no lo pueden pichar todas, hay que delegar poder. Sí, pero esa comisión va a tener la información y va a tener el poder, a través del Pleno, de dar la respuesta, porque la respuesta la vamos a saber. Cuando haya casos particulares, entonces sí se va a llegar al Pleno, pero hay un menudo, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como esta, que las elecciones se extendió el plazo, una desinformación, siendo falso 1 hora. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa área? Responder inmediatamente. Eso no tiene que ir al Pleno para que se conozca, ¿no? Porque es evidente que es una desinformación. Bueno. Ahora bien, si ya tenemos la información y se dijo oportunamente, entonces lo que hay es que ratificarla y darla oportuna. Porque si tú tienes la información y no la difundes, incluso yo te voy a decir una cosa, uno de los grandes problemas de anteriores procesos electorales son esas resoluciones que surgen el mismo día de las elecciones. Y nosotros estamos trabajando de cómo informar oportunamente esto. Porque ocurre que la Junta Central Electoral puede decir algo tan sencillo como esto, que se use el lapicero, eso ha ocurrido a veces, que el marcador no está funcionando, entonces no están dejando votar a las personas porque no se permite un lapicero. Entonces viene la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana y dice, se puede votar con lapicero, si no funciona el marcador que ha aportado logística electoral a través de la Dirección de Elecciones. Pero esa información no llega. Claro. No sé si me va a entender. Ya desde ahora nosotros estamos trabajando en mesas de engranaje, le llamamos seguimiento a la gestión electoral, para que cuestiones como esta, que parece menudo y que parece que falta mucho, las estamos previendo desde ahora. Cuestiones como esta es lo que se llama la continuidad de la operación y que nos queremos certificar en una norma ISO, por ejemplo, en la continuidad del negocio, ciberseguridad, seguridad de la información, electoral. Qué bueno, presidente. Buscando qué bueno que la legitimidad. Se tiene esa comprensión, porque yo sufrí mucho lo ocurrido en las elecciones del 2020, que en parte, tuvo que ver mucho con la incapacidad que tenía la Junta para responder. Y precisamente por esa carencia se afectó tanto la credibilidad, porque se le pegaron FAOs que él no había bateado, que la Junta no había bateado. Para hacerlo. Ahora se puede analizar eso despacio. Rápidamente, y me perdona porque esto debí ponerlo alantito, pero son tantos temas, porque resulta que tenemos nueva ley de registro civil. En lo esencial, en un minuto, ¿qué debe saber el pueblo dominicano de esa nueva ley, al fin, ley de registro civil? ¿Qué tiene eso que ver con la identidad dominicana? Es la base de nuestra soberanía esa ley. Y lo primero que hay que decir es lo siguiente, y eso es lo fundamental. Actualmente el proceso pasa de lo manual, de lo manuscrito, en 2 libros que son mascotas realmente. Hay que transcribir la mano una vez, que es en la oficialía correspondiente, y llenar la mano en otra mascota para traerla aquí a la capital. Eso pasa al pasado. El registro civil pasa a ser digital con un soporte físico. ¿Cómo debe ser? Un primer documento impreso, no llenado a mano, validado por la persona que declara, entonces revisa, firma el oficial, firma el declarante
ese soporte físico se queda, pero a partir de ahí la vida de ese documento, sea el acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de función, Sí. queda digital. ¿Por qué me habló de soberanía, presidente? Porque la identidad es soberanía y la democracia es paz. La Junta Central Electoral constitucionalmente tiene la competencia del registro civil, de emitir actas de nacimiento, emitir actas de matrimonio, emitir actas de divorcio, de defunción, y cédula, identidad y electoral. Eso es la identidad. Y la identidad de un país en la estructura del Estado es la soberanía. Pero esto elimina entonces la posibilidad de esas lamentables irregularidades que en el pasado se han presentado. Se tiene un plazo de 2 años para pasar, por ejemplo, a la firma digital, Sí. digitalizar aspectos de esto, Sí. 2 años para progresivo, pero hay Sí. un elemento, por ejemplo, en materia de matrimonios o de, a veces que no son matrimonios, son parejas consensuales, donde el padre dice que, o una persona dice que es el padre de ese niño o de esa niña, Sí. entonces se crean las dudas. Realmente tú quieres es endosar o avalar el nacimiento de ese niño de manera irregular en República Dominicana. ¿Qué establece esta ley? Pruebas de ADN. El oficial del Estado Civil entonces dice, espérese, usted dice que es el papá de esa persona y no hay un vínculo matrimonial. Vamos a ordenar, a pedirle al juez de paz correspondiente para que ordene una prueba de ADN que la Junta Central Electoral de su presupuesto, que debe ser asignado por el Estado, va a cubrir. De aquí, el resultado de la prueba de ADN va a determinar si ese niño o niña es hijo del dominicano, sí o no. Y si es hijo, es dominicano. Y si no, no es dominicano. Presidente, desde ya Cuestiones tan sencillas como esta que impactan Sí. de manera transversal la desde identidad ya están en esa ley. Le felicito porque de 3 pasos importantes usted lleva 2. Nueva ley de régimen electoral, nueva ley de registro civil, eso es en su gestión. Ahora queda la prueba de fuego terrible del 2024. Buena suerte y nosotros seguiremos aquí. Lo que solicitamos un voto de confianza que sea validado o anulado después de las elecciones, Que así sea. pero yo espero que sea validado. Buena suerte. Para eso estamos A ustedes trabajando. las Gracias, Pablo. por acompañarnos. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor. Volveremos a encontrarnos.